Normalmente, cuando pensamos en una herramienta, pues hay una expectativa intrínseca de inercia, ¿no? Sí, claro. Que se quede quieta. Exacto. O sea, un martillo no se pone a analizar el ángulo con el que golpea un clavo para luego alterar su propio centro de gravedad por la noche. Totalmente. Sería aterrador, francamente. Sí. O, no sé, un software de hojas de cálculo no revisa tus fórmulas mientras duermes para reprogramar su código fuente y amanecer un 10% más eficiente. Claro, porque la herramienta es pasiva. O sea, históricamente es la relación de ingeniería más antigua que existe. Ajá. Nosotros construimos, nosotros evaluamos y actualizamos. El objeto en sí mismo pues, se queda estático hasta que intervenimos. Pero hoy, en este análisis a fondo, vamos a adentrarnos en un territorio donde, digamos, esa regla fundamental se rompe por completo. Así es un cambio de paradigma total. Porque hoy tenemos sobre la mesa una pila, o sea, fascinante de fuentes, reportes técnicos directos, bases de datos de rendimiento y notas de desarrolladores sobre el modelo de inteligencia artificial Minimax M2.7. Lanzado en marzo de 2026, exacto. Justo. Y la misión de esta inmersión profunda es entender un fenómeno que, a ver, suena a ciencia ficción pura, pero es una realidad técnica ya documentada. Sí, y es importante recalcarlo, está documentado. Estamos hablando de una IA que no solo responde a nuestras dudas, sino que analiza sus errores de ayer, construye sus propias herramientas para no volver a cometerlos y, o sea, reescribe su código de entrenamiento de forma autónoma. Y el objetivo de analizar estos documentos es precisamente desmitificar todo este concepto de la autoevolución. Que suena súper místico, la verdad. Exacto. En los círculos de investigación suena místico, pero en realidad responde a una arquitectura muy específica y a matemáticas aplicadas. Claro. Entonces vamos a tomar esas cifras y diagramas tan complejos del modelo de Minimax, que por cierto es una empresa con sede en Shanghái, Ajá. y vamos a desgranar el cómo y el por qué. Porque si logramos entender cómo una máquina aprende a codiseñar, digamos, su propio entrenamiento, entenderemos el nuevo modelo operativo que va a redefinir literalmente cualquier industria en los próximos años. Pero bueno, para no perdernos en la magia, pues tenemos que empezar por los cimientos, ¿no? Antes de hablar de cómo piensa o cómo evoluciona, necesitamos saber cómo está construida esta versión M2.7. Sí, la arquitectura base es clave aquí. Porque los documentos son muy enfáticos en señalar que esto no surgió de la nada. O sea, es la evolución del modelo anterior, el M2.5. Así es. Y al leer las especificaciones, hay un término que es como el pilar de todo su diseño, que es la arquitectura Mixture of Experts, o mezcla de expertos. MOE, por sus siglas en inglés. Ajá. Exacto. Los datos indican que este modelo tiene un cerebro gigante de 230 millones de parámetros en total. Pero la clave está en que solo activa alrededor de 10 millones de esos parámetros por cada token, o sea, por cada fragmento de palabra que procesa. Y eso hace toda la diferencia del mundo. A ver, analicemos esto con una analogía, para que quienes nos escuchan lo puedan visualizar. Es como tener una inmensa biblioteca física con 230 millones de libros. Me encanta esa imagen. Si alguien entra y hace una pregunta súper específica sobre, no sé, la Revolución Francesa, el bibliotecario no se pone a leer toda la biblioteca de cabo a rabo para encontrar la respuesta. Claro, no tendría ningún sentido. Simplemente va al pasillo de historia europea y consulta 10.000 millones de páginas exactas. Eso, pues, ahorra muchísimo tiempo y energía, ¿no? Totalmente. Es una excelente forma de visualizarlo, porque en una red neuronal tradicional a la que llamamos red densa, Ajá. cada vez que se introduce una consulta, digamos, pedirle que escriba un poema o que resuelva una ecuación diferencial, toda la red se enciende. Todos los miles de millones de parámetros. Todos. Y a nivel físico, o sea, esto significa que los servidores están consumiendo una cantidad de electricidad brutal, generando un calor inmenso y ocupando procesadores carísimos. Claro, es súper ineficiente. Exacto. Entonces, lo fascinante aquí es que lo que hace la arquitectura Mixture of Experts es implementar una especie de enrutador inteligente. Imagina a un supervisor en la puerta de esa biblioteca que mencionas. O sea, un controlador de tráfico. Tal cual, un controlador. Ese controlador lee el inicio de la instrucción y dice, esto es un problema de programación en lenguaje Python, y dirige la señal eléctrica únicamente a los grupos de neuronas artificiales.
A los expertos, digamos. Exacto, a los expertos que han sido entrenados específicamente en código lógico. Al despertar solo a esos 10.000 millones de parámetros y dejar a los otros 220.000 millones completamente dormidos, la eficiencia se dispara. ¡Wow! Especialmente en lo que llamamos la inferencia, que es el acto de generar la respuesta. O sea, tienes el conocimiento de un gigante, pero pagas como si fuera pequeñito. Exactamente. Estás obteniendo la profundidad de conocimiento de un modelo supermasivo, pero operativamente estás pagando la factura de luz y los requerimientos de hardware de un modelo pequeño. La relación costo-rendimiento que logran es excelente. Y tiene todo el sentido del mundo. Digo, si quiero resolver algo rápido y barato, pues no invito a 200 expertos a una sala de juntas. Solo llamo a los 2 que saben del tema. Lógico. Pero, a ver, aquí es donde los reportes dan un giro que te juro me dejó leyendo la misma página 3 veces. Porque esa estructura eficiente es solo el vehículo. Lo verdaderamente revolucionario es lo que hicieron con él. Y aquí entramos al tema de la autonomía. Exacto. Durante la fase de desarrollo, una versión interna de este modelo M2.7 no se quedó esperando a que los ingenieros humanos le inyectaran más datos para mejorar. No, para nada. Las notas indican que la IA construyó su propio entorno de agentes, lo que llaman un harness. Actualizó su propia memoria y creó por sí sola docenas de habilidades complejas, algunas de más de 2.000 tokens de longitud. Lo cual es, un nivel de autonomía operativa tremendo. Y va más allá. Empezó a ejecutar experimentos de aprendizaje por refuerzo, ORL. Según entiendo, el modelo empezó a analizar sus propias trayectorias de fallo. Sí. Se equivocaba en un problema. Leía su error, modificaba su propio código, evaluaba el resultado y decidía si mantenía esa modificación o si, pues, volvía a la versión anterior. Y lo hizo iterativamente. Durante más de 100 rondas seguidas. Pero, espera, detente ahí. Tengo que hacer la pregunta obligada. A ver, dime. Si un sistema evalúa sus propios errores y decide por sí mismo si ha mejorado, ¿no es eso, digamos, como el estudiante que califica su propia tarea? Claro, es el miedo común. O sea, ¿cómo sabemos que no está simplemente inventando que mejoró? O peor aún, derivando en un código incomprensible y sin supervisión. Suena a que cruzamos una línea muy, muy delicada. Es, vaya, el guión de todas las películas de ciencia ficción que nos advierten sobre el futuro. Te entiendo perfecto. Y esa es la principal duda que surge al ver la frase autoevolución. Pero la mecánica técnica desmiente ese riesgo de descontrol. No es que el modelo tenga libre albedrío existencial, no va por ahí. Ok. Lo que sucede se basa en una función de recompensa muy estricta que los humanos establecieron desde el principio. A ver, explícame eso. Pensemos en el aprendizaje por refuerzo convencional. Tradicionalmente, este es el paradigma donde el humano le da un problema a la IA arroja un resultado, el humano dice, esto está mal, ajusta los valores y vuelve a probar. O sea, el humano es el entrenador constante. Exacto. Lo que vemos en el reporte del Minimax M2.7 marca un cambio de paradigma histórico. Pasamos de el humano entrena a la IA codiseña su propio entrenamiento. Ah, ok. O sea, los ingenieros humanos definen qué es el éxito matemático, pero la máquina diseña la estrategia para alcanzarlo. Ese es el punto exacto. Volviendo a tu preocupación sobre calificarse su propia tarea, el entorno, ese harness que mencionaste, actúa como un juez imparcial con reglas inquebrantables. Un árbitro. Ajá. Imagina que el modelo está intentando escribir un programa para organizar una base de datos gigante. La IA genera el código. El entorno ejecuta ese código en un simulador y, digamos, falla porque consume demasiada memoria. El modelo lee el registro de ese fallo. Y aquí viene la magia. No necesita un ingeniero que le explique por qué falló. La IA razona sobre su propio error, formula una hipótesis de que usar otra estructura de datos funcionará mejor, reescribe su lógica y lo vuelve a intentar. ¡Qué locura! Y si el nuevo código logra organizar la base de datos consumiendo menos memoria, el entorno le otorga una recompensa matemática. Solo entonces la IA consolida ese aprendizaje. Es literalmente la automatización del método científico dentro de su propia mente. Formular hipótesis, probar, medir e iterar. Y al hacer esto durante más de 100 rondas de experimentación, sin requerir que un desarrollador humano esté tecleando y corrigiendo en cada pausa, los resultados fueron asombrosos. Me imagino.
Lograron una mejora de aproximadamente el 30% en evaluaciones internas. Y si miramos competencias externas como el MLE Bench Lite, que básicamente es un torneo donde los modelos intentan resolver problemas reales de Machine Learning. Ajá, las famosas competencias de agentes. Exacto. Pues el MD.7 logró medallas en el 66.6% de los casos. Solo quedó por detrás de los modelos cerrados más masivos del mundo. ¡Wow! Estoy asombrado con esa métrica. Pero a ver, eso plantea un reto de traducción para nuestra audiencia. Porque tener tasas de éxito del 60 o 70% en un torneo de algoritmos suena genial para los ingenieros, ¿no? Sí, obvio. Pero, ¿cómo se ve esto aplicado en el mundo real? Revisando las hojas de rendimiento, hay una prueba llamada SWE Pro, orientada a ingeniería de software pura, donde el modelo obtuvo un 56.22%. Así es. Y a simple vista, un 56 en un examen escolar pues parece reprobatorio. ¿Por qué los desarrolladores lo celebran como si fuera casi el nivel de titanes como el GPT-5.3 Codex? Porque las evaluaciones de las que hablamos no son exámenes de opción múltiple. Para nada. Ah, ok. Ese 56% en la prueba SWE Pro no significa que responde mal la mitad de las preguntas teóricas. Significa que si le presentas 100 problemas reales, súper complejos y no resueltos, extraídos de GitHub. O sea, problemas que humanos reales no pudieron resolver. Exacto. Estamos hablando de errores enterrados en miles de líneas de código. Pues la IA es capaz de navegar de forma autónoma por los archivos, encontrar el error, reescribir la arquitectura, probarlo y subir una solución perfecta el 56% de las veces. Sin ninguna intervención humana. Cero intervención. Vaya, encontrar una aguja en un pajar y además fabricar un hilo nuevo para coser el agujero que dejó. Eso lo pone en otra perspectiva totalmente. Sí, cambia la escala de lo que consideramos útil. Y los reportes no se quedan ahí. En otra prueba llamada PinchBench, que está enfocada en qué también la IA sabe usar herramientas externas, llega al 86.2%. Que es altísimo. Se posiciona muy cerca del Cloud Opus 4.6. Y en KiloBench, que mide tareas autónomas de código, rozó el 47%. Además, puede mantener un contexto de hasta 200.000 tokens, que básicamente es poder leer un par de novelas enteras de una sentada, recordar cada detalle y trabajar sobre eso. Y editar documentos complejos en la suite de Office, refactorizar código. Y todo. Aquí es lo loco. Todo por una fracción del costo, ofreciendo el 90% de la calidad de los modelos premium, pero siendo entre 7 y 50 veces más barato según el flujo de trabajo. Esa es la ventaja de la arquitectura eficiente, Moway, que mencionamos al principio. Exacto. Pero aquí es donde se pone muy, muy interesante. Porque entre tanto número perfecto, encontré una nota de los desarrolladores que me pareció fascinante. Mencionan que el modelo desarrolló una especie de rasgo de personalidad, o un quirk, durante su autoentrenamiento. Sí, esa parte del reporte es muy curiosa. Resulta que la IA tiende a leer de manera exhaustiva antes de emitir una sola palabra de respuesta. Para visualizarlo, o sea, es como el típico estudiante aplicado, pero excesivamente reflexivo del salón de clases. Ajá, el que nunca levanta la mano a la primera. Ese mero. El profesor hace una pregunta difícil y este estudiante no levanta la mano al instante para dar, pues, la primera idea que le cruza la mente. Prefiere revisar sus notas, leer el capítulo completo, hacer un mapa mental complejo y solo después de todo ese silencio te entrega una tesis perfecta. Y eso tiene implicaciones enormes en su uso. Claro, para problemas gigantes esto debe ser oro puro, pero me imagino que también es impaciente a quien necesita una respuesta rápida, ¿cierto? Sí, si conectamos esto con el panorama general, esa tendencia a explorar profundamente las variables nos muestra dónde brilla y dónde tropieza. Claro. Si tratamos de implementar este modelo en un entorno donde la velocidad es crítica, digamos, un chatbot de atención al cliente de una aerolínea, donde el usuario quiere saber ya mismo si su vuelo está cancelado. Sí, ahí no quieres a un filósofo pensando. Exacto. Ahí este modelo podría generar lo que llamamos un timeout o un tiempo de espera agotado. Se queda analizando demasiados contextos antes de darte el simple sí o no. Demasiado análisis genera parálisis, incluso para la inteligencia artificial. Totalmente. Pero, ahora bien, en el otro extremo del espectro lo hace la herramienta ideal para procesos largos y complejos. Si tienes un problema de ingeniería profundo, no quieres una respuesta en un segundo que esté medio cruda. Quieres que se tome su tiempo. Exacto.
Quieres que el modelo se tome 5 minutos evaluando 50 trayectorias de fallo potenciales. Imagina organizar un equipo donde tienes 3 instancias de M2.7 trabajando de forma autónoma. Ok. Uno actúa como investigador revisando miles de archivos, otro como programador y un tercero como auditor de seguridad. En ese escenario de agentes múltiples, donde el trabajo puede tomar horas, quieres exactamente a ese estudiante reflexivo. Totalmente razonable. O sea, prefiero irme a tomar un café y regresar a ver una estructura de software inmaculada, en lugar de recibir un código instantáneo que se va a romper cuando lo intente compilar. Exactamente. Es para roles estables y profundos. Ahora, entendiendo que tenemos un modelo altamente capaz, barato y pues muy analítico, la conversación en las fuentes salta de la computadora individual al escenario global, a lo macro. Sí, la geopolítica entra en juego. Y hay una palabra que se repite constantemente en los documentos hacia el final: democratización. Los textos enfatizan que el M2.7 se lanza como un modelo de pesos abiertos o semiabiertos. Y antes de avanzar, creo que es vital explicar esto a quienes nos escuchan. ¿Qué significa exactamente en términos prácticos? Es una distinción fundamental en esta industria. Históricamente, las empresas desarrollan modelos de vanguardia, los frontier models, y los mantienen bajo llave. Ajá, los modelos cerrados. Exacto. Te permiten usarlos a través de una página web, pero tú solo interactúas con la fachada. No puedes ver el código fuente ni sus pesos, que son, digamos, las conexiones matemáticas que determinan cómo toma decisiones. Claro. Descargar un modelo de pesos abiertos significa que los creadores están publicando los planos completos y el motor ensamblado. Es como si en lugar de venderte boletos para volar en su avión, te enviaran el avión entero para que lo modifiques en tu propio hangar. Pero, claro, hospedar el avión entero, por seguir con la analogía, pues suena a que requiere un hangar gigante. Y las fuentes advierten que el modelo completo es muy pesado para que una pequeña agencia lo corra en sus computadoras de oficina. Sí, el tamaño original es inmanejable para la mayoría. No obstante, mencionan tecnologías de compresión, como algo llamado GGUF de 4 bits. Esto es lo que permite que una pequeña empresa pueda jugar en las grandes ligas. Exactamente. Una versión GGUF de 4 bits es un método de compresión técnica impresionante. Toma este cerebro masivo y reduce la precisión decimal de sus cálculos justo hasta el límite donde el archivo se vuelve lo suficientemente pequeño para correr en computadoras más terrenales. Y económicas, claro. Sí, pero sin que el modelo pierda significativamente su inteligencia o capacidad de razonamiento. Esto es lo que verdaderamente democratiza la tecnología. Ya no necesitas un presupuesto de $100 millones o ser un gigante de Silicon Valley para tener agentes que se auto-optimizan. Y esto introduce esa capa geopolítica y de estándares que muestran los reportes, porque estamos viendo que el liderazgo en innovación de modelos abiertos está siendo fuertemente impulsado por empresas chinas como Minimax. Lo cual está acelerando a todo el mercado global. Exacto. Obliga a todos a reajustar sus estrategias. Ahora, los textos recogen un debate interesante sin darnos respuestas absolutas, y nuestro trabajo aquí es reportarlo de manera neutral. Por un lado, hay una celebración evidente de la innovación global. Cualquier estudiante puede crear tecnología de punta. Sí, el lado de la democratización pura. Pero por el otro, el debate sobre la seguridad y la famosa alineación a largo plazo. Y fíjate que el problema de la alineación se vuelve exponencialmente más crítico cuando hablamos de modelos que se autoentrenan. Claro, porque ellos deciden cómo llegar a la meta. Exacto. Si la máquina diseña el camino, la forma en la que definimos ese objetivo inicial tiene que ser matemáticamente impecable. Si le damos a una IA autoevolutiva una instrucción pobre, digamos, maximiza el espacio de almacenamiento de esta computadora a toda costa. Uy, ya me imagino a dónde va esto. Su ciclo de experimentación podría deducir que la manera más eficiente de lograrlo es, pues, borrando el sistema operativo por completo. Cumplió la métrica a la perfección, pero arruinó la computadora. Claro, es la versión técnica del genio de la lámpara, que te concede el deseo pero con una trampa catastrófica. Tal cual. Y por eso los expertos debaten cómo mantener estos sistemas anclados a los objetivos humanos a medida que su autonomía crece. Esto plantea una pregunta importante y nos lleva a la noción de la organización nativa en IA. Que ya no es solo usar la IA para mandar correos más rápido, ¿verdad?
No, para nada. Hablamos de empresas donde la IA reemplaza departamentos enteros, donde la fuerza laboral está compuesta por enjambres de modelos colaborando. En este escenario de simbiosis, el rol humano cambia drásticamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que pasamos de ser los operadores que pican piedra a ser los arquitectos que diseñan la catedral? Exactamente. Nosotros ponemos la visión, aseguramos de que el objetivo no tenga esas trampas fatales de las que hablabas, y la IA diseña y ejecuta el mejor camino lógico para construirlo. En resumen, y viendo en retrospectiva todas las fuentes de este análisis, la inteligencia artificial realmente dejó de ser un cajón de datos inerte. Es una entidad que se evalúa a sí misma. Empezó a mirarse al espejo, a reconocer sus defectos y a optimizarse. Y la gran victoria para quienes nos escuchan hoy es saber que esta capacidad transformadora ya es accesible. Cualquier persona curiosa o startup puede experimentar con flujos de trabajo de nivel empresarial hoy mismo. El futuro ya llegó y está disponible para descarga. Literalmente. Y si este modelo ya logró todo esto en su versión 2.7, ¿qué nos espera en una versión 3.0? ¿Veremos a la IA encargarse del 50% de la investigación técnica? Es fascinante. ¿Lo es? Y de hecho, antes de despedir esta inmersión profunda, hay una idea provocadora que surge directamente de las fuentes, aunque no la mencionan explícitamente. A ver, cuéntanos. Hemos detallado cómo la IA revisa sus trayectorias de fallo, cómo altera su código para superar sus propios cuellos de botella y maximizar la eficiencia, ¿no? Sí, todo el ciclo de autoevolución. Entonces, pensemos en el futuro. ¿Qué sucederá cuando esta IA, en medio de su incesante optimización, se dé cuenta de que la principal causa de sus errores no es su propia lógica interna, sino la imprecisión, la ambigüedad y la lentitud con la que los humanos escribimos las instrucciones? ¡Wow! Quizá llegue el día, muy pronto, en que esta máquina concluya que la manera más eficiente de elevar su rendimiento no es reescribir su propio código, sino empezar a diseñar entrenamientos para nosotros, empujándonos y corrigiéndonos hasta que logremos ser los usuarios perfectos que ella necesita.